Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos acerca de Scriptlab en Excel. Pues Scriptlab como tal es un complemento que nos va a permitir escribir nuestro código y poder automatizar tareas, crear complementos, crear funciones personalizadas, consumir APIs y entre otras cosas, escribiendo en lenguaje TypeScript. Bien, en estas láminas que voy a presentar, voy a mostrar algunos conceptos teóricos que van a ser de mucha utilidad al momento de comenzar a escribir nuestro código. Y como tal, primero inicio mostrando las tecnologías que vamos a utilizar. Primero, obviamente, la aplicación de Excel. Hay que tener en cuenta que nosotros es mejor utilizar una versión mayor o igual a la versión 2013. Hay que tener en cuenta también que vamos a ver un lenguaje de programación que está basado en las tecnologías web. En este caso, el lenguaje de programación es JavaScript. Y también, en un apartado más adelante, vamos a ver cómo podemos describir mediante lenguaje de marcado, en este caso HTML, para crear nuestra estructura de nuestros complementos que nosotros vamos a desarrollar. Y pues también vamos a requerir darle algún estilo a este complemento que nosotros creemos. Por ejemplo, un formulario, nosotros le podemos dar su estilo. Eso es utilizando el lenguaje de cascada, se podría decir, o lenguaje de estilos, CSS. Vamos a tener en cuenta también que utilizar, obviamente, ese complemento Scriptlab, que lo podemos descargar de la propia aplicación de Excel. Scriptlab trabaja dentro del propio Excel, no necesitamos instalar alguna aplicación externa. Esto lo vamos viendo más adelante. Vamos a trabajar pues con TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, pues es el mismo JavaScript que está orientado a la tecnología web, a crear páginas web, a crear aplicaciones web, que también con otras tecnologías se pueden crear aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles, pero en este caso, pues TypeScript sigue siendo el propio JavaScript, pero con algunas funcionalidades adicionales que vamos a ver más adelante de qué trata. Bien, al momento de escribir nuestro código en Scriptlab, que va a servir obviamente Scriptlab como nuestro editor de código, pues vamos a escribir mediante el lenguaje de programación TypeScript, ¿sí? Pero ten en cuenta que JavaScript y TypeScript siguen siendo lo mismo, solamente que TypeScript se añade algunas funcionalidades más. Otra tecnología que vamos a utilizar es GitHub. GitHub pues nos sirve como un portal o una plataforma donde nosotros vamos a guardar los códigos o los desarrollos que vamos a ir creando. Bien, ahora vamos a ver lo que es Excel JavaScript API o la API de JavaScript para Excel. Pues básicamente es como nosotros podemos conectar desde el lenguaje de programación JavaScript hacia la aplicación de Excel. ¿Para qué? Para poder realizar automatizaciones. Por ejemplo, si tenemos tareas repetitivas, nosotros podemos interactuar con los objetos que tiene Excel para poder crear estos requerimientos que dan pues la necesidad de utilizar automatizaciones de tareas, en este caso pues mediante lenguaje de programación como JavaScript. Bien, por ejemplo, tenemos la aplicación de Excel y nosotros queremos consumir los recursos de la aplicación de Excel, obviamente para poder interactuar con la aplicación. Entonces, nosotros tenemos que conectarnos. ¿Cómo nos vamos a conectar? Pues a través de una API, ¿sí? Entonces, en la parte derecha pues mostramos una imagen que hace referencia a que es JavaScript. Nos va a permitir crear complementos que se pueden ejecutar o que pueden correr con el concepto de multiplataforma. Es decir,
que puede correr en un entorno de escritorio, en tabletas, en smartphone, ¿sí? Lo que fuese, en diferentes dispositivos. Si eres del mundo de Visual Basic, pues ya sabrás que Visual Basic solamente se puede ejecutar en entornos de escritorio, ¿sí? En este caso, JavaScript le da más facilidades para poder adaptarse, ya que JavaScript junto con HTML y CSS vienen del mundo del diseño web. Ahora, ¿qué es Scriptlab? Como ya mencioné al inicio de la presentación, pues Scriptlab es un complemento que lo podemos descargar de la propia tienda de Microsoft Excel, dentro de la aplicación obviamente. Pues la idea de Scriptlab nace como un proyecto hackathon de Microsoft, ¿sí? O un proyecto de garaje de Microsoft. Pues obviamente para poder interactuar con los objetos que tiene la aplicación Excel. Y de cierta manera, Scriptlab no solamente está en Excel, sino también en otras aplicaciones de Office, como puede ser PowerPoint, Microsoft Word o Outlook. Y como tal, mencioné que es un complemento para Excel y de cierta manera es open source. Nosotros podemos descargarlo de manera gratuita. Scriptlab trabaja bajo el entorno de desarrollo Monaco. Si alguno conoce lo que es editor de código Visual Studio Code, pues es el mismo concepto que se aplica en base al entorno de trabajo, ¿sí? ¿Y qué nos va a permitir realizar Scriptlab? Pues escribir código, en este caso código TypeScript, pero también podemos escribir código de lenguaje marcado como HTML y el lenguaje de estilos como es CSS. Hay una parte importante que al momento de nosotros estar escribiendo nuestro código, pues vamos a requerir de que en partes que nosotros estemos digitando nos olvidemos. Para ello es la herramienta de IntelliSense, que va a ser de una gran ayuda para poder autocompletar algunas palabras claves que nosotros nos hayamos olvidado. Por ejemplo, aquí en estas líneas de código, supongamos que no sabemos cómo se escribe la palabra función, pues nosotros solamente digitamos las primeras letras, en este caso FU, y ya te da una lista de las posibles opciones que pueden referirse a la palabra que tú quieres escribir. Si vienes del mundo de Visual Basic, ya sabes a lo que me refiero. Entonces, como tal, Scriptlab nos va a permitir crear complementos, ¿sí? Como puedes ver allí, lo que estamos mostrando es un formulario, ¿sí? Este formulario pues tiene un título, tiene etiquetas, tiene cajas de texto, ¿sí? Tiene cajas de texto tipo numérico también, tiene una sección de una caja de texto para ingresar fecha, tiene radio buttons, que son opciones que podemos elegir entre una de esas tres, por ejemplo, y tiene checkbox, que podemos elegir más de un checkbox, ¿sí? Y tiene un botón, por ejemplo. Eso es en la parte del formulario. Entonces, esto es lo que nos va a permitir de cierta manera realizar Scriptlab, crear pequeños fragmentos de código que obviamente se van a visualizar como unos complementos. En este caso les muestro un ejemplo de un formulario. Si vienes de Visual Basic, podemos también crear formularios en Visual Basic, pero la gran diferencia es que utilizando Scriptlab vamos a poder pues correrlo en múltiples plataformas si nosotros queremos ya colocarlo como un complemento real. Para ello ya tendríamos que seguir algunos pasos adicionales. Entonces, tienen las mismas funcionalidades, y una funcionalidad a resaltar aquí es la API, que nos va a permitir enviar información, interactuar con la aplicación de Excel. Imaginemos, aquí escribimos el nombre, los apellidos, la edad, el curso, elegimos un curso de este combo box.
digitamos la fecha, damos clic en cualquier opción del género, que es esta persona obviamente que se está registrando, y seleccionamos por ejemplo los equipos que cuenta esta persona, ya sea una laptop, computadora o una tablet como dice allí, y le damos al botón de enviar, y obviamente a través de la API se va a conectar con la aplicación de Excel y va a enviar estos datos como puedes ver allí. Bien, de este mismo formulario en la parte más inferior, ¿sí?, aparece este gráfico. Cada vez que yo registro un usuario, pues el gráfico se va actualizando. En este caso pues va actualizando teniendo en cuenta cuántas personas existen del sexo femenino, del sexo masculino y no especificado. Bien, esto es, Scriptlab es un complemento que actúa como un editor de código que nos va a permitir crear fragmentos de código visualizados como complemento nuevamente, ¿verdad? Y no solo eso, también nos va a permitir realizar funciones personalizadas, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Lenguajes de programación, en este caso TypeScript. Y al inicio de la presentación había dicho que tanto JavaScript como TypeScript comparten cosas muy similares y quizás el núcleo de ambos es lo mismo. Ahí tenemos la imagen del logo de TypeScript. Pero, ¿cómo nace TypeScript? Pues con la idea de JavaScript, ¿sí? Solo que TypeScript está relacionado o más trabaja con el concepto de orientación o de un modelo de PPO, de programación orientada a objetos, ¿sí? Y de cierta manera algunas diferencias a resaltar de TypeScript es que es de un tipado estático, es decir, mientras que en JavaScript podemos declarar una variable y no especificarle qué tipo de datos se refiere, ¿sí?, en TypeScript sí es necesario, ¿sí?, decirle al código que estamos escribiendo en TypeScript qué tipo de variable queremos declarar, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Si no, pues obviamente nos puede generar un error, y este error mayormente lo vamos a encontrar cuando estamos escribiendo el código, ¿sí?, no cuando lo estamos compilando. Entonces, para que tengan una idea, JavaScript más una capa, no necesariamente tiene que ser la capa que ven allí, ¿sí?, pero tengan esa idea que JavaScript como una persona común y corriente, pues más una capa, esta capa que representa funcionalidades. Algunas funcionalidades a resaltar es utilizar funciones asíncronas, es utilizar template strings y otras cosas que veremos más adelante. No quiero confundir varios términos ya que recién estamos comenzando. Entonces, sumamos a JavaScript funcionalidades y esto es lo que nos da TypeScript, ¿sí?, que de cierta manera les dije que se puede TypeScript es un lenguaje de programación más orientado a objetos, y cuando nosotros queremos trabajar en un proyecto de mayor envergadura, pues TypeScript es la mejor opción con respecto a JavaScript. Bien, ahora, ¿qué es HTML y qué es CSS? Anteriormente había comentado que con HTML, CSS y JavaScript son las tecnologías web para poder crear páginas, sitios, aplicaciones web, ¿sí? Entonces, hay que entender más o menos o tener la idea qué es HTML o Hypertext Markup Language, que de cierta manera es un lenguaje de marcado que nos va a permitir crear la estructura de nuestras páginas, en este caso de nuestros complementos que creemos con Scriptlab. Ahí muestro primero la imagen de JavaScript. Mayormente para crear o para insertarnos en el mundo del diseño web y creación de aplicaciones en la web, pues utilizamos JavaScript, utilizamos HTML y utilizamos CSS. CSS
también lo había mencionado anteriormente, viene de su inglés Cascade Style Sheet, o pues una hoja de estilos en cascada, que es un lenguaje de estilos. Propiamente le da que tu página, por ejemplo, se vea más bonito relativamente, ¿no? Imaginemos aquí este esqueleto del cuerpo humano, ¿sí? Y nosotros hay que relacionar más o menos o tener la idea de que HTML nos da la estructura. En este caso la estructura sería pues el esqueleto, los huesos del cuerpo humano. CSS, ¿qué le da? Por ejemplo, la carne, la piel, ¿sí? ¿Qué color de piel es? Si esta persona tiene cabello, ¿qué color es su cabello? O qué tipo de ropa viste, ¿sí? Todo lo que es estilos le da CSS. Y es lo mismo a las páginas web. Como podíamos ver anteriormente, en nuestro formulario teníamos cajas de texto, teníamos un título en la parte superior, teníamos un botón, teníamos checkbox, ¿sí? Todo esto es lo que le da HTML. Y ahora, veíamos un color de fondo negro, veíamos color de fuente, obviamente el texto blanco, veíamos un gráfico que tenía ciertos diseños, veíamos un botón que tenía un borde azul. Todo esto le da CSS, le da estilos, en este caso a nuestro formulario, ¿no? Ahora, JavaScript, pues, ¿qué le va a dar? Le va a dar funcionalidad, ¿sí? Hablábamos de JavaScript, ¿sí? Y su superset, que es TypeScript, ¿sí? Lo recalco una vez más, en Scriptlab vamos a escribir código TypeScript, que del código TypeScript compila para transformarse en JavaScript y poder crear en este caso nuestro diseño web, que como pudimos ver en el ejemplo, pues un formulario, ¿no? Entonces, el lenguaje de programación le va a dar funcionalidad a este cuerpo humano, por ejemplo, o funcionalidad a una página web. Por ejemplo, darle clic a un botón. ¿Qué hace cuando le damos clic a un botón? ¿Sí? Eso es funcionalidad. Por ejemplo, para una persona, ahí podemos ver una persona escribiendo, digitando código, desarrollando una aplicación mediante el lenguaje de programación. Podemos ver que también funcionalidad, ya enfocado en la vida real, sería como una persona que está corriendo, o también un ser humano, en este caso, la imagen que ven allí, que está comiendo, ¿sí? Y estas tecnologías, obviamente, JavaScript, HTML y CSS, pues están muy relacionadas y son muy utilizadas para crear aplicaciones, para crear páginas, sitios web, como ya lo dije, pues es el mundo del web design o el diseño web. Entonces, sigamos avanzando ya que entendimos esta parte. Pues, y la última tecnología que quedaba en ver es GitHub. GitHub, como lo mencioné también en la introducción, es un portal o una plataforma donde nosotros podemos, de cierta manera, guardar nuestro código, ¿sí? Pues, ¿qué nos va a permitir también? Desarrollo colaborativo. Pueden participar varias personas en tu proyecto que estés desarrollando. Pueden verlo varias personas. Puedes compartir el vínculo de tu proyecto con otras personas y que ellos también puedan seguir desarrollando allí. Tiene un concepto de que es control de versiones con Git, pero esto va mucho más allá de lo que queremos brindar en esta lista de reproducción, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, una palabra muy importante que vamos a estar viendo muchas veces es repositorio. ¿Qué es un repositorio? ¿Cómo podemos ver esto? Pues tan simple como una carpeta que va a estar alojada en GitHub. Nosotros creamos un repositorio en GitHub, pues es como crear una carpeta en nuestra propia computadora, ¿verdad? Y en esta carpeta nosotros vamos a almacenar código, vamos a almacenar nuestro script, en este caso código TypeScript, nuestro lenguaje de estructura o de marcado de texto,
nuestro lenguaje HTML y nuestro lenguaje CSS. Obviamente estos dos últimos sí se requiere, ¿verdad? Porque con TypeScript solamente podemos también crear funciones personalizadas que veremos en la lámina posterior, ¿sí? Entonces, repositorio es eso. Pero nosotros cuando vamos a interactuar con Scriptlab, nos va a aparecer que guardemos Gist. Y ahí dice, todo Gist es un repositorio Git, lo que significa que se puede bifurcar y clonar. Entonces cuando veamos en el entorno de Scriptlab la palabra Gist es un repositorio. Y un repositorio como tal, velo como una carpeta. En esa carpeta vamos a almacenar nuestros archivos que obviamente contienen código. Ahora, esta lista de reproducción está enfocada en desarrollar funciones personalizadas, ¿sí? Estas funciones personalizadas pueden ser utilizadas desde la propia aplicación Excel. Por ejemplo, nosotros tenemos la función suma, o la función suma producto, la función buscar v, o la función buscar h. Todas las funciones que de cierta manera son más de 400 funciones que tiene Excel, ¿sí? Nosotros las podemos replicar utilizando lenguaje de programación TypeScript, consumiendo la API de JavaScript en este caso. Pero también siempre va a surgir la necesidad de adaptar a lo que nosotros estamos buscando y crear una función personalizada. Si vienes del mundo de Visual Basic, pues allí también podíamos crear funciones personalizadas, pero la principal diferencia es que las funciones personalizadas utilizando TypeScript pues le dan cierta descripción a la función que estamos creando. Por ejemplo, ahí creamos la función sphere_volume y dice ahí, ¿sí? Si pudieron ver que retorna, ¿sí? Que retorna el volumen de una esfera. Mira, ahí está escribiendo y dice retorna el volumen de una esfera, ¿sí? Y le pasamos un argumento, en este caso el radio, que es un valor numérico, ¿sí? Y lo podemos utilizar como cualquier función de la aplicación Excel, ¿sí? Obviamente esto tenemos que crearlo con código. En este caso, código TypeScript. Entonces, vamos a aprender a crear funciones personalizadas. Y aquí está la estructura que de cierta manera si copiamos y pegamos esto en el editor Scriptlab, pues si lo ejecutamos ya tenemos nuestra función personalizada. Esto es la función sphere_volume que nos determina o que retorna el volumen de una esfera. ¿Y qué le pasamos? ¿Sí? Le pasamos un radio, que es un valor numérico. ¿Y qué nos va a retornar? Pues nos va a retornar, en este caso tenemos el objeto map, ¿sí? Y el método pow, en este caso, que es para elevar un número a un índice, en este caso a 3. Entonces el radio elevado al cubo multiplicado por 4 multiplicado por el valor de pi, mat.pi. El valor de pi que era 3.1416 y puntos suspensivos, ¿sí? Esto dividido sobre 3. Si recordamos, pues el volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo, ¿sí? Es importante tener en cuenta esta estructura. Comenzar siempre por estos comentarios en bloque de lista, que vamos a ver cómo lo podemos crear, pero voy adelantando que un comentario no influye en la ejecución de las funciones o código que nosotros vamos a querer realizar. Simplemente los comentarios son textos descriptivos, ¿sí? Para tener en cuenta, por ejemplo, qué es lo que hace esta función, ¿sí? Pero en esencia, cuando nosotros queremos crear una función personalizada, es obligatorio tener en cuenta esta estructura, ¿sí? Y también vamos a ver más adelante las palabras reservadas para poder escribir una función y si una función nos retorna o no retorna un valor, ¿sí? En este caso está retornando un valor con la palabra return,
que es una palabra clave. Entonces, esta es la estructura para crear funciones personalizadas, que de cierta manera van a recibir argumentos, ¿sí? Pero también podemos crear funciones personalizadas volátiles, ¿sí? Volátiles como la función ahora, la función hoy, por ejemplo, ¿sí? Que estas funciones prácticamente se van a recalcular siempre y cuando nosotros estemos cambiando el valor de las celdas dentro de una propia hoja. Por ejemplo, tenemos la función ahora, ¿sí? La escribimos, por ejemplo, en la celda A1 y nosotros estamos trabajando por otro lado, por otras celdas de la propia hoja o de diferentes hojas del propio libro, y nosotros estamos realizando otros cálculos, y esa función, cada vez que nosotros estamos recalculando celdas por otro lado, esa función automáticamente se va a actualizar, ¿sí? Y se maneja una estructura muy similar, comenzando por el bloque de comentarios en lista, ¿sí? Teniendo en cuenta aquí la palabra volátil al final, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver cuando estemos escribiendo el código en Scriptlab. Bien, hay que tener en cuenta la estructura tal y como está aquí, ¿sí? Pero bueno, creo que hasta aquí ha llegado el fin de estas láminas y ya vamos a pasar a cómo instalar primero el complemento, cómo crear nuestra cuenta de GitHub y algunas cosas más para comenzar a escribir nuestras primeras líneas de código, y en este caso funciones personalizadas. Bien, nos vemos.